Buenos días, mis queridos hermanos. Hoy en este día les voy a dar un tema de lo que significa la iglesia universal, ¿verdad? Que viene siendo católica, porque católico es universal, ¿verdad? Y les voy a dar este tema, pero antes de ir al tema, nos vamos a poner en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta mañana te damos las gracias. Bendice a todos los que hoy van a trabajar, a todos mis hermanos, a los de el Facebook, también a todos los que están mirando esta programación. Gracias, Señor, bendíceles sus familias, bendice sus proyectos y bendice todo lo que ellos hagan, mi Señor. Todo esto te lo ponemos en tus benditas manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como les decía, mis hermanos, ¿verdad? A hoy les voy a decir lo que es la iglesia, ¿verdad? Hay algunos hermanos que nos encuentran en las calles, ¿verdad? Y nos dicen que no hay iglesia, qué iglesia eres tú mismo, ¿verdad? Que no es necesario ir a la iglesia, porque en la iglesia no hay salvación, ¿verdad? Pero hoy, en este bonito día, en esta bonita tarde, ¿verdad? Les voy a dar este bonito tema para que todos estemos informados, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que Jesús dejó una iglesia, ¿verdad? En ningún En ningún párrafo de la Biblia nos va a decir que Jesús dejó 20 iglesias, 30 iglesias, ¿verdad? Hay muchas iglesias católicas, pero todas vienen agarradas del mismo, ¿verdad? Que Jesucristo fundó, ¿verdad? Jesucristo fundó la iglesia y es como todos, ¿verdad? Hay muchas iglesias pentecostales, iglesias ah, testigos de Jehová, hay una aquí, otra en otra esquina, otra en otra esquina, y todos vienen siendo lo mismo. Ellos dicen que vienen siendo también los mismos, ¿ya? Pero con diferentes doctrinas. La católica se diferencia en muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros en la iglesia católica, ¿verdad? Donde Jesús manda y Él lo dice con sus benditas palabras, nos dice, ¿verdad? Que el que coma y beba de su cuerpo tendrá vida eterna. El que coma y beba su sangre tendrá vida eterna. Y Él lo resucitará el último día, ¿verdad? Y dice también que hagan esto todos los días hasta que Él vuelva. ¿Y qué iglesia es la que está haciendo esto todos los días hasta que Él vuelva? Es la iglesia católica. Precisamente hoy, martes, hay misa. Lunes hay misa. Miércoles hay misa. Jueves hay misa. Viernes hay misa. Sábado hay misa. Domingo hay misa. Todos los días hay misa. En todos los confines de la tierra. En China, en Japón, en Vietnam, en Colombia, Venezuela, en El Salvador, en Guatemala, en todos esos lugares hay misa. En estos instantes se está celebrando una misa, ¿verdad? Entonces es lo que la iglesia tenemos, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos todo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos siguiendo lo que es la Biblia, lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, que hagamos la cena del Señor todos los días para recordar hasta que Él vuelva, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, no se dejen engañar por sectas, esas sectas que a veces andan en las calles diciendo que acá está la salvación, que acá está, que vente con nosotros, se siente bonito, pero no, mis hermanos, está
es algo que todos lo experimentamos, ¿verdad? Que se siente bonito acá y allá, porque así era yo. Antes tenía eso también, ¿verdad? Que no estudiaba mi fe católica y al mismo tiempo decía, pues voy acá se siente bonito y ahí voy, ¿verdad? Pero no, no, mis hermanos, Jesús nos dejó una iglesia, ¿verdad? Como les digo. Y vamos a irnos a la cita bíblica donde Jesús deja de encargado a Pedro. Le dice a Pedro que él apaciente a sus ovejas, ¿verdad? Entonces vamos a ir a la cita bíblica de Juan 21 del Juan 21 del 15 al 16 al 17. Nos vamos a ir a la cita bíblica Juan 21 16 al 27. Okay. Vamos a buscar la cita bíblica. Juan 21. A ver, aquí nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos dice. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Como ven, mis hermanos, Jesús le dice a Pedro que apaciente a sus corderos, a sus ovejas, ¿verdad? Y sigue el 16. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas. Nuevamente insistió Jesús por tercera vez: Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes, todo tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Palabra de Dios. Como ven, mis hermanos, Jesús aquí en la cita bíblica le dice a Pedro 3 veces, ¿verdad? ¿Por qué le dice tantas veces a Pedro que apaciente a sus ovejas? Porque él sabe que un día van a venir lobos rapaces a quererse llevar, a dispersar su rebaño, ¿verdad? Por eso él le dice que se lo recuerda, que apaciente a sus corderos, a sus ovejas, ¿verdad? Así, por eso Jesús es bien claro, ¿verdad? Y luego nos vamos a ir también a la cita bíblica en Mateo 16, del 18 al 19, ¿verdad? Donde Jesús nos dice, ¿verdad? Y deja a Pedro nuevamente como encargado, ¿verdad? De su iglesia. No dice de sus iglesias, no, nada más una iglesia. Y es la que Jesús deja, ¿verdad? Ahí vamos a ir a Mateo 16, 18 al 19, en Mateo. Perdón. La palabra de Dios nos dice así. Mateo 16, 18 al 19. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Kefas también le llamaba. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ni los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
como ven mis hermanos, ¿verdad? Aquí dice también en Mateo 16, 18 al 19, ¿verdad? Nos dice que Jesús le dijo a Pedro, ¿verdad? Le dijo, y ahora yo te digo que tú eres Pedro, Kefas, y sobre esta piedra o roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia quiere decir una iglesia. Porque si él hubiera dicho aquí en las Santas Escrituras, mis iglesias, entonces, pues, otra cosa sería diferente, ¿verdad? Porque muchas iglesias, ¿verdad? Así, más libertad en ir a abrir una iglesia, ¿verdad? Entonces, no, él dijo una iglesia que es mi iglesia, ¿verdad? Y él dice también, ¿verdad? Nos dice que a él se le da la gloria y la honra en la iglesia, ¿verdad? Por eso, mis hermanos, yo los exhorto a que no dejen la iglesia de Cristo, ¿verdad? No la dejen para nada. Quédense, ¿verdad? Si no sabemos esas doctrinas falsas, quedarnos donde estamos, porque nos dice, ¿verdad? En la Biblia nos dice que vendrán falsas doctrinas que engañarán a muchos, ¿verdad? Así es como trabaja el enemigo. Te llegan y te pueden decir que no hay iglesia, que vengas a esta o ven acá, ¿verdad? Pero no, aquí en la Biblia nos dice claramente que a Dios se le da la gloria y la honra en la iglesia, ¿verdad? Entonces vamos a ir a la cita bíblica donde nos dice que vendrán muchos usurpadores, ¿verdad? A querer engañar hasta el más elegido, ¿verdad? Nos vamos a ir a Mateo 24, 11, 13. Mateo 24, 11, 13. Perdón. Nos dice la palabra de Dios así. Porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas, que harán cosas maravillosas y prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que yo se los he advertido de antemano. Por tanto, si alguien les dice, es el está en el desierto, perdón, no vayan, ¿verdad? Dice aquí, ¿verdad? La palabra de Dios, que vendrán los falsos, ¿verdad? A engañar hasta aún a los más elegidos. Estamos a veces mirando que a veces sacerdotes por X cosas se van de la iglesia, ¿verdad? Sacerdotes que hicieron cosas, se van de la iglesia y ellos como ya están estudiosos, ya estudiaron la Biblia, se la saben al derecho y al revés, ¿verdad? Entonces, así es como trabaja el malo, ¿verdad? Ellos se van y hacen su propia secta y ya, y ya dicen que son católicos, pero son con diferentes doctrinas, ¿verdad? Aquí dice que vendrán fuertes vientos de doctrinas que engañarán a los más elegidos, ¿verdad? Hasta los más elegidos. Entonces tenemos que ponernos a estudiar las Santas Escrituras para que nadie nos engañe, porque están engañando a muchos y muchos están yendo a las sectas, donde ahí en esas sectas duran 3, 4 años, 15 años, 20 años y se desintegra, toda esa secta se desintegra. ¿Por qué? Porque el pastor hizo algo que no les gustó, algo que no agradó, se desintegra esa secta, ¿verdad?
iglesia, como les llaman ellos, ¿verdad? Se desintegran y es lo que está pasando, que ya al desintegrarse muchos están perdiendo la fe. Por eso les dice aquí la palabra que no, ¿verdad? Que no le hagan caso a esos fuertes vientos de doctrinas. Si eres católico, quédate donde estás, ¿verdad? Y vamos a ir a la siguiente cita bíblica, donde nos dice de todos los que se van, en qué se convierten, qué son, en qué se convierten, ¿verdad? Vamos a leer en Primera de Juan 2:18 al 19, ¿verdad? Primera de Juan 2:18 al 19. Y la palabra de Dios nos dice así: hijitos, estamos en la última hora, y han oído que va a venir un anticristo, pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que en la última hora esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Palabra de Dios. Ven, mis hermanos, si hubieran sido de nosotros, dice la palabra de Dios, hubieran permanecido en la doctrina de Cristo, pero se fueron, ¿verdad? Y automáticamente aquí dice, ¿verdad?, que se convierten en anticristos, ¿verdad? Así es, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, yo los exhorto a que lean la Biblia, a que estudien. Si pueden mirar los videos del Padre Luis Toro también, mírenlos. El Padre Luis Toro nos va a enseñar mucho de la iglesia, ¿verdad? La iglesia que Jesucristo fundó, ¿verdad? Como les digo nuevamente en Mateo 16:18, ¿verdad? Ahí nos dice, y también en donde nos dice que se van y son anticristos, ¿verdad? En Primera de Juan 2:18 al 19 también nos dice, ¿verdad? Yo los exhorto a que leamos la Biblia y que Dios les bendiga, que tengan un bonito día, una bonita tarde, que Dios les bendiga a todos. Gracias y nos miramos hasta el próximo video, primeramente Dios, con otro tema.